¿Sabes quién es Marta Argerich? Pues una pianista argentina nacionalizada suiza, nacida el 5 de junio de 1941. Es reconocida como una de las intérpretes más brillantes y apasionadas de su generación y la posguerra. Su entrega y su dedicación la han convertido en una inspiración para músicos y aficionados. Intérprete de un repertorio extenso y variado, incluye a Chopin, Liszt, Beethoven, Schumann y Ravel, entre otros. Destaca por sus famosas grabaciones de los conciertos para piano de Rajmáninov y Prokofiev. Su virtuosismo, su profunda sensibilidad musical y su capacidad para transmitir emociones y conectar con las audiencias la han convertido en una figura legendaria, de las más solicitadas del mundo. En 1965, en Varsovia, se produce un hecho poco habitual en la historia de los grandes concursos de piano. La pianista argentina Marta Argerich se convierte en la ganadora del concurso internacional de Frédéric Chopin. Este es uno de los certámenes más exigentes y también más prestigiosos del mundo, y se celebra cada 5 años en Polonia. Este hecho es histórico, pero lo verdaderamente llamativo no es solamente el resultado, sino el contexto en el que sucede. Poco tiempo antes, Marta se había alejado del piano y dudaba seriamente si continuar su carrera como concertista, y llegó incluso a plantearse otras formas de ganarse la vida. ¿Cómo llega alguien en ese estado de incertidumbre a ganar uno de los concursos más importantes de piano? Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama. Se trata de identidad, tradición y también de memoria cultural. Por eso, a lo largo del siglo XX, ganar este concurso significó mucho más que obtener un premio tocando piano, sino que era ingresar de forma inmediata a la primera línea del mundo pianístico. Y en ese contexto, que una pianista argentina, formada fuera de las grandes escuelas europeas tradicionales, ganara este concurso en Varsovia en el año 65, no era un resultado muy esperable, y menos aún que a pesar del talento de Marta, ella no llegaba como una especialista en Chopin, ni tampoco había tenido una trayectoria estable en los últimos años. Retrocedamos 4 años antes del concurso. A comienzos de la década de los 60, la carrera de Marta, con tan solo 19 años, avanzaba a un ritmo y en una dirección que todo el mundo consideraría ideal. Había ganado ya importantes concursos siendo muy joven y comenzaba a tocar con regularidad en distintas ciudades de Europa. Incluso fue invitada a grabar discos para sellos de primer nivel. Así que las giras siempre le sucedían, llenaba las salas y las expectativas iban creciendo cada vez más a medida que esta pianista se hacía ver. Desde afuera, en realidad, parecía estar todo funcionando. Pero ese ritmo tan ajetreado tenía un costo. Los viajes constantes, la presión por rendir siempre al máximo y además la sensación de estar respondiendo a un modelo de carrera que quizá no lo sentía tan propio, comenzaron a agotarla y a pasarle la cuenta. Y los primeros signos no fueron escándalos públicos o colapsos, sino que empezó con algo muy pequeño y hasta imperceptible. Empezó a cancelar de a poquito algunos conciertos. Según ella, prefería ayudar a sus amigos músicos en sus preparaciones, a veces para concursos, que tocar algún concierto. Pero en el año 1961, Marta interpretó por primera y única vez el concierto número 23 de Mozart. Y fue en la ciudad de Múnich, Alemania. Y ese día ella cuenta que algo cambió. En los días siguientes rechazó cada propuesta de concierto que le llegaba. De hecho, sus amigos cercanos le colocaron de nombre la señorita No. Y a medida que pasaba el tiempo, menos ganas tenía de conectarse y tocar el piano. A esto también se sumaba la fuerte presencia de su madre, Juanita, cuya influencia, según algunas biografías, comenzaba a volverse muy asfixiante.
Y por ironía del destino, justo en el momento en que Marta había decidido interrumpir su carrera, salió su primer disco editado por la Deutsche Grammophon. Desde el punto de vista musical, este fue un disco fenomenal. De hecho, la crítica quedó fascinada ante Marta y tuvo muy buenos comentarios. Pero lo que realmente conmovió a Marta fue una carta que le llegó, una carta de felicitaciones. Y no venía de cualquier persona, venía de su ídolo musical, el pianista Vladimir Horowitz. Cuando la carrera de Marta comenzaba ya a mostrar signos de desgaste, aparece una figura que, en teoría, debía ser la respuesta a todas sus dudas: el pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Para muchos pianistas de la época, estudiar con este profesor era acceder al máximo nivel de rigor técnico y de control musical. Marta trabajó por lo menos 1 año y medio con Michelangeli, aunque solo durante todo ese periodo tuvo 4 clases. Ella esperaba en vano que te invitara a tocar y estudiar piano, pero el pianista prefería mostrarle paisajes viajando a toda velocidad en su Ferrari. Y un día le pidió a Marta que tocara en Turín, en el marco de actividades de su academia. Y ella le dijo: oye, pero si tomé solamente 2 clases contigo. Y él, que siempre tenía una respuesta para todo, le dijo: ya, bueno Marta, pero después del concierto vamos a estudiar piano todos los días. Eso nunca pasó. Y más encima, pocos días antes del famoso concierto, Michelangeli simplemente desapareció. Cuando reapareció, le agradeció a Marta con una gran sonrisa. Me dijeron que tocaste espectacular. Ese fue el comentario. Y Marta, enojada, simplemente no le contestó. A comienzos de 1963, Marta parecía ya haber olvidado que era una pianista. Llevaba una vida errante. Ella cuenta que iba al cine, viajaba para encontrarse con amigos, de vez en cuando bebía vino con soda, fumaba y se trasnochaba. Una rutina muy distinta a la de cualquier pianista. Hablaba incluso de buscar un trabajo como secretaria para ganarse la vida. Decía que escribir a máquina podía ser una buena forma de aprovechar su talento, que era buena para tocar el piano. Así que los 18 meses que pasó en Italia con la presencia de Michelangeli en realidad no le ayudaron para nada. Las clases, los intentos de orden, las expectativas ajenas, nada finalmente había logrado sacarla de ese estado de desgaste. Y por esa razón, en un impulso repentino, decide viajar a Nueva York. ¿Para qué? Para encontrarse y pedirle clases a su ídolo, Vladimir Horowitz. Este pianista consagrado aceptaba muy pocos alumnos y tampoco se presentaba como un maestro accesible. Pero para Marta representaba algo distinto y la verdad no perdía nada yendo a buscarlo. Era en muchos sentidos lo opuesto a Michelangeli. Mientras el pianista italiano trataba de buscar un ideal formal en cada pieza y una vez que lo encontraba, nunca se separaba de este, Horowitz era todo lo contrario. Trataba de buscar cambios constantes y por esa razón nunca tocaba una pieza 2 veces de la misma forma. Para el año 63, Horowitz ya tenía 60 años y llevaba casi una década sin dar conciertos. El mundo musical estaba esperando, con una mezcla de ansiedad y también de reverencia, el momento en que rompiera su juramento y volviera a dar conciertos de forma pública. Así que durante ese tiempo de vez en cuando recibía a algunos jóvenes pianistas. No era para ofrecerle clases formales ni hacerle un seguimiento,
ni tampoco para mostrarle un camino claro, sino que de vez en cuando los recibía para darle consejos de forma un poco enigmática. Muchas veces estos pianistas ni siquiera comprendían los consejos que le daba Horowitz. Y como tantas otras veces, la madre de Marta intentó concertar una cita formal entre su hija y este pianista célebre, pero finalmente no hubo nada concreto y tampoco pudo establecerse una relación de estudio regular ni tampoco un vínculo pedagógico definido. Aún así, a pesar de la distancia, de las expectativas frustradas, de nunca poder haber concertado clases, para Marta, este pianista siempre fue su favorito. Y en medio de ese desgaste silencioso, cuando la música ya no ocupaba un lugar claro en su vida, ocurrió algo que cambió definitivamente el escenario personal de Marta. En el año 64 nace su primera hija, Lida. Su padre es Roberto Chen, quien es un músico chino a quien Marta conoció en el mismo círculo y en el mismo ambiente musical en el que se encontraba en Europa. La relación fue intensa, de hecho llegaron a casarse, pero su convivencia solamente duró 3 semanas y unos meses después ya estaban divorciados. A partir de ese momento ya viajar, estudiar y aceptar conciertos dejó de ser simplemente una decisión exclusivamente artística. Y en ese contexto, ella decide presentarse a una nueva competición, concurso Reina Elizabeth. Este es uno de los concursos también más importantes y más exigentes de Europa. Para muchos pianistas este concurso representaba una validación definitiva para entrar también al mundo musical. Pero para Marta, en cambio, era simplemente un concurso. Era para validarse nuevamente. Era un intento de volver a encajar en este modelo de pianista elite. Era un modelo que ya conocía, pero todavía dudaba si quería realmente vivirlo. Este concurso se desarrolla en la ciudad de Bruselas, bajo una presión intensa y con un jurado de fuerte tradición académica. El nivel, de igual forma, es muy alto y las expectativas en torno a Marta tampoco son pequeñas. Ya Marta, a pesar de este tiempo que llevaba alejado del escenario, era muy conocida. Sin embargo, su paso por el concurso fue bastante breve. Marta quedó eliminada mucho antes de lo que esperaban algunos jurados y profesores que estaban presentes. Ahí se hacía evidente que había algo que no terminaba de encajar entre ella y el mundo de las competiciones y en realidad con el modelo de vida de un pianista. Pero hubo un pianista que logró darle esa chispa que le faltaba. Algo que no consiguió Michelangeli y que tampoco consiguió Horowitz. Este pianista se llamaba Stefan Askanazy. Askanazy era un experto en la obra de Chopin. Así que cuando tomó a Marta como alumna, ella recobró el ánimo y empezó a estudiar con mucha más ganas, bajo la supervisión de este profesor. Y luego de un tiempo de estudio se preguntaron, ¿y por qué no el concurso Frédéric Chopin? ¿Qué nos está frenando? Parecía una idea alocada, dada la última participación de Marta en el concurso Reina Elizabeth y de los tantos años que no se presentaba a dar conciertos públicos. Recordemos que ya llevaba aproximadamente 4 años sin tocar conciertos. Y además tenía el desafío de estudiar a fondo la obra de Frédéric Chopin, ya que no la conocía en profundidad, además de no tener idea de sus mazurcas, como menciona su amigo pianista Nelson Freire más tarde. Así que de inmediato retoma sus conciertos para llegar con un buen nombre al concurso, porque el jurado, la verdad, tenía una reputación por no aguantar a candidatos medios caprichosos. Así que Marta tenía que ponerse las pilas y decide volver al lugar donde la había dejado, la ciudad de Múnich.
Después del concierto las críticas no fueron para nada buenas, pero ella siguió y siguió. Comenzó a retomar sus conciertos. Durante ese proceso, Marta se encariñó mucho con Annie Eskenazi, quien era la esposa del profesor. Fue tanto el cariño que le tenía que años más tarde a su segunda hija le colocó el nombre de Annie, en honor a ella. Y llega el año 1965 y el concurso Frédéric Chopin vuelve a celebrarse en la ciudad de Varsovia. A Marta, la verdad, nadie la esperaba como favorita. No llegaba respaldada por una serie de conciertos, de grabaciones exitosas, de sellos importantes y de otros premios en concurso. Ella venía de una carrera bien inestable de muchos años de silencio musical, así que no era para nada favorita. Pero desde las primeras rondas ya su presencia empieza a generar reacciones encontradas en el jurado. Así que a medida que avanzaba el concurso iba avanzando y avanzando de ronda. Y durante días el jurado se junta para decidir los resultados. Así que los participantes estuvieron muy nerviosos durante esos días, ni me imagino. Y Marta, por otro lado, estaba muy tranquila porque ella menciona que nunca en su cabeza pasó a haber ganado ese concurso. Y finalmente declaran al ganador del concurso internacional Frédéric Chopin. Fue Marta Argerich. Y no solamente obtuvo el primer premio, sino que obtuvo el premio a la mejor interpretación de las mazurcas. Este galardón es muy simbólico en el concurso de Frédéric Chopin, por lo que representan las mazurcas, ya que es un repertorio profundamente ligado a la identidad polaca. Con ese fallo, Argerich se convierte en la primera pianista de Sudamérica en ganar el concurso, y hasta ahora ha sido la única. Tampoco ha habido un pianista sudamericano que haya ganado ese concurso. Así que amigos argentinos, ahí tienen un datito para inflar el pecho. Luego del concurso Chopin vuelve a tomar su carrera de forma gradual. No solamente ganó el premio de este concurso, sino que lo más importante fue que ganó el ánimo y la motivación para continuar con su carrera pianística. Durante los años siguientes, su carrera se consolida hasta el día de hoy. Toca con grandes orquestas, graba discos ampliamente reconocidos y también se convierte en una figura central del piano del siglo XX y siglo XXI. Hasta el día de hoy sigue siendo una pianista activa, tanto en conciertos como en grabaciones. Vemos que al final su relación con el piano nunca se rompió. Soy Esteban Alarcón y esto fue Detrás del Pentagrama.